Nilo Murillo no se regalará nada. Estamos hablando de los jamones. Por supuesto que habrá jamones, pero yo no voy a regalar nada, remarcó el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario en Lima. Lo que tiene que ver con el arroz ese que tanto tenemos que mamarnos, una soberana fila con un solazo de Dios mío, a veces lluvia y sol al mismo tiempo. Así es de hermoso Panamá. Y vamos a escuchar, tenemos una corresponsal a nivel de terreno que va a hablar sobre el tema. Let's go. Al área de divisa, hizo énfasis en que ya se prepara la logística de los jamones para esta Navidad. Sin embargo, aseguró que no se regalará nada. Por supuesto que habrá jamones, pero tienen que pagarlo. Yo no voy a regalar nada. Es que yo no quiero que tú me regales nada. Solo quisiera que esté un poco más barato. Me gustaría, y un jamón de buena calidad también. Y para los que están escribiendo en los comentarios que vaya al súper a comprarlo, de repente usted puede comprarlo, porque usted tiene la facilidad económica de comprarlo, pero hay muchos panameños que no. Y yo creo que el sentido de esta idea originalmente fue llegarle a personas que en su vida han comido un jamón o un pavo en Navidad. Entonces creo que el sentido romántico de la propuesta fue para ayudar a estas personas. Pero claro, como todo en Panamá es un solo juega vivo, se prestó para la corrupción madre, el desmadre, mejor dicho, y todo el negociado, así como hay negociado con el agua, así como hay negociado con las comidas, como hubo negociado con el tema de los subsidios, como hubo negociado con este tema de los auxilios económicos, los subsidios de los $100 para bonos solidarios, sí, también, por supuesto, negociado. Entonces, esto no es una cosa más que parte de la corrupción que siempre ha imperado con estos gobiernos que hemos tenido históricamente. Seguimos escuchando al director de Lima. Una cosa es poder ayudar a una iglesia, poder ayudar a un comedor, pero definitivamente nosotros tenemos que entender que la economía no se puede tratar de desvirtuar ni tampoco desestabilizar con regaladeras de productos. Yo tengo un compromiso, mi compromiso es comprarle al productor nacional. Ya en el evento de que la gente necesite producto y que Lima tenga que comprar producto importado, lo va a hacer, porque también yo tengo un compromiso con el consumidor. Pero aquí no hay mucha producción de pavo, que yo sepa, ¿no? Pavos de Panamá. Esos pavos no son importados, pues. Y los jamones son importados también, ¿no? No sé, yo pregunto, pues. No creo que haya mucha producción de pavo y jamón en Panamá. Jamón de repente sí, pero pavo, bueno, está bien. Pero entendí el punto, ¿no? El punto es que quiere apoyar al productor, está bien. Y fíjate, es muy importante de que la gente comprenda que estamos haciendo un cambio en la jurisdicción territorial del país. También se indicó que el precio del arroz en las ferias a nivel nacional no aumentará. Tengan la plena seguridad que con la caída del control de precios nosotros vamos a mantener un arroz a 25 centavos la libra y vamos a estar atendiendo a cada uno de los panameños. Vamos a meter tiendas estáticas en diferentes puntos del país. Tenemos que acabar con el trabajo desordenado. ¿Cuántas veces yo he escuchado vamos a meter tiendas estáticas? Es que ya las hay en los mercados. En los mercados hay una tienda estática, pero el arroz no está estático ahí. Por lo menos hasta el sol de hoy, el arroz no está estático en las mercas. Tiene sus días. Y vaya usted y forme su fila. Usted me va a responder sobre, digamos, tenemos tanta cantidad de arroz. ¿Tú sabes la cantidad de demanda que habría por comprar el arroz? Y aquí nuevamente el juega vivo. Gente que no necesita comprar ese arroz, abusa y manda mamá, tía, abuelo, sobrina, ahijado, esposo, querida,
amantes, mandan a todo mundo para hacer la compra del arroz, ¿verdad? Entonces, iba para el negocio de la fonda, iba para el negocio del restaurante del paisano. Solo estoy dando ejemplos, porque ya vienen, ay, las vestiduras rasgándose, los puritanos, las puritanas, Dios mío, que cada cosa que uno dice, todo hay que buscarle la crítica. Gracias. Ayúdennos a que el trabajo sea ordenado, porque ese es el bienestar y el balance de cada uno de nuestros hogares. Hay mucha queja porque hay filas, pero vuelvo y te repito, por ejemplo, en Silo San Miguelito hay una situación que llega gente de todos lados, llegan hasta de Colón, de la 24 de diciembre, personas que en algún momento no van a ferias allá y se vienen para acá a comprar arroz. Y también he encontrado situaciones donde hay gente que llegan 6, 7 en el mismo carro a comprar cada uno arroz para vendérselo después a un chino o vendérselo a una fonda. ¿Cómo se puede controlar eso? Porque es lo que acabo de mencionar en este video. Las dos cosas que acabas de decir. ¿Cómo se puede controlar eso? ¿Y qué culpa tengo yo? Que soy solamente yo el que compra las 25 libras de arroz una sola vez cuando puedo. Esto lo voy a presentar mediante ley a la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Nacional, porque el que compra, en la compra y venta de el arroz en el Lima, el que vende y compra va a tener responsabilidad penal y cierre de los locales comerciales. En esta oportunidad también se indicó que los problemas en la fila para la compra del arroz es que muchas personas viajan fuera de su área de residencia para comprar este producto. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque voy a poner un ejemplo. En San Miguelito, ¿cuánta gente vive en San Miguelito? Yo te aseguro que cada persona en San Miguelito, si tiene que elegir, teniendo plata o no, por favor, gente de plata es la que va a comprar allí. Mandan a los empleados, mandan a la cachifa. Gente de plata que van allá, porque son unos tacaños, por eso es que tienen plata. Gente de plata va a hacer esa vaina allá. Entonces, claro, siempre hay gente que compra su arroz en Cocher, allá en Romero, o si no allá en El Rey, o si no en Rivasmith, cuña gratis, está bien, no pasa nada, pero gente que compra así, que compra, que le gusta lo más fino, el arroz más caro posible, ese arroz en PriceMart, gente que ese arroz cuesta $3 en un lado, allá te lo venden en 7, 8 dólares, 9 dólares, 10 dólares, no importa, la gente lo paga porque le sobra la plata. Hay mucha gente así en este país. No es la gran mayoría, realmente es una inmensa minoría que puede hacer eso, pero la gran mayoría de los panameños sí necesita tener acceso a un arroz así. Yo soy uno que necesito un acceso para este tipo de arroz. Y bueno, el jamón y el pavo es algo que me encantaría tener a un buen precio, ¿no? Claro, así como cuando los que no tienen seguro social les gustaría ir a un centro de salud y no pagar, qué sé yo, 30, 35, 50 dólares por una limpieza en los dientes, cuando en un centro de salud le puede costar 5 o hasta 10 dólares, por decir un ejemplo. Si usted me pone a elegir, obviamente voy a elegir la más económica, siempre y cuando el servicio sea más o menos bueno, ¿no? Pues, es lógico. Entonces, hay que ponerse, hay que entenderlo, hay que vivirlo para saberlo. Entonces, yo por eso trato de hacer un contenido que viene de abajo, que viene de adentro, de las entrañas del pueblo panameño, porque somos los que formamos fila, y aquí me incluyo yo. Para evitar este problema van a implementar nuevas tecnologías. ¿Y qué tecnología hay? Si yo fui la vez pasada a una, por ejemplo, fui un jueves y me dijeron, tú no puedes volver a comprar esta arroz hasta dentro de otro jueves. Tu misma cédula ya queda en el sistema indexada. Sí. ¿Y cuál es el problema con eso? Ah, que voy a otra feria. No puedes porque ya sales en el sistema y eso está... Claro, entonces hay que digitalizarlo para que sea así posible. Porque yo hice una compra así la vez pasada y la compré un jueves. Y el siguiente jueves es que yo podía volver a comprar. Así sí. Así sí está bueno. Creo que esto puede ser una excelente posibilidad. O sea, vamos a ver qué más hay aquí. La información que se registra desde la provincia de Herrera. Eso fue mi corresponsal a nivel de terreno que dio una información muy valiosa y yo espero que realmente no se regale nada. No estoy esperando que lo regalen. Yo no estoy, ojo, nunca pedí que me regalen nada. Simplemente un mejor costo porque realmente el costo de la vida está muy caro. You know, pra.